Frente a los últimos resplandores del siglo XX y en el final del segundo milenio, el hombre se enfrenta a un mundo de extrañas contradicciones. La sociedad actual reclama a pobres, a ricos, a ignorantes, a intelectuales, extremar los cuidados sanitarios y ecológicos. El motivo es obvio. Tanto la salud mundial como el equilibrio armónico natural del planeta están amenazados. En tanto que las naciones del primer mundo lograron erradicar las principales enfermedades de contagio masivo, los países del tercer mundo todavía deben soportar enfermedades difíciles de controlar. Es el caso de las parasitosis, el mal de Chagas, la desnutrición y las diarreas. Y curiosamente, en un mundo altamente tecnificado, con adelantos científicos que asombran, la estructura social de la humanidad debe defenderse cada vez con más énfasis de las enfermedades del fin de siglo: drogadicción, alcoholismo, SIDA. Junto a estos males nuevos del hombre, una antigua enfermedad reaparece nuevamente en el ámbito de la salud mundial, favorecida por las magras condiciones de salubridad de muchas ciudades del planeta. Frente a un primer mundo poderoso y libre de plagas, y un tercer mundo cada vez más empobrecido y enfermo, se plantean varios interrogantes. ¿Cuáles serán las estrategias de uno y otro? ¿Cuáles serán las políticas gubernamentales en materia de salud? ¿Cuál será el resultado de esas situaciones antagónicas? Más allá de los cuestionamientos, existe una realidad concreta que impone una actitud decisiva, rápida y eficaz ante el peligro inminente de un contagio masivo. Una actitud que debe nacer de la propia conciencia del riesgo. El riesgo de una amenaza que ha desbordado los controles sanitarios y se propaga peligrosamente en los ambientes de poblaciones marginales, donde no cuentan con la indispensable infraestructura sanitaria. Es una realización de Producciones Documentales de LS85, Televisión, Canal 13, Buenos Aires, Argentina. En el submundo de la inconsciencia, la precariedad, la miseria, el hambre, la pobreza, la insalubridad, proliferan como temibles flagelos de la humanidad y configuran el caldo de cultivo de los males del hombre. Hoy presentamos Cólera. Locución: Ernesto Fried. Recopilación y relatos: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. El cólera es una de las grandes enfermedades que ha diezmado repetidas veces a la población mundial. Muy contagiosa, es endémica en la India y en algunas islas del Pacífico Sur. Desde allí ha irradiado epidemias hacia otras partes del mundo, incluso a algunas muy lejanas. La enfermedad es producida por el vibrio cólera, un bacilo identificado por Robert Koch, el descubridor del germen de la tuberculosis. Robert Koch nació en Prusia y en 1843 egresó de la Facultad de Göttingen con excelentes notas para cumplir luego una larga actividad como médico rural. Esta actividad le permitió desarrollar una serie de pruebas con animales del campo, al cabo de las cuales logró separar colonias de bacilos para cultivarlos y observar sus características fundamentales. En 1880 consiguió identificar al agente del cólera.
En 1905 recibió con todos los honores el Premio Nobel de Medicina. Frente a la presencia de todo tipo de bacterias perjudiciales, la higiene corporal cobra un rol fundamental en la prevención de cualquier enfermedad causada por agentes contagiosos. Las personas no pueden sobrevivir sin agua ni alimentos, pero estos elementos básicos pueden transmitir microorganismos capaces de causar serias enfermedades. El agua, la fruta, el pescado, las verduras y hortalizas son los alimentos frente a los cuales es necesario tomar las mayores precauciones debido a que ellos fueron, en la historia de la enfermedad, los que han provocado la propagación en los países asolados por la epidemia. El temor a la ingestión de frutas y verduras crudas puede evitarse con procedimientos sencillos que consisten simplemente en lavarlos cuidadosamente con agua desinfectada, mediante 2 gotas de cloro por litro, o bien sumergirlos durante 2 minutos en el agua potabilizada y luego enjuagarlos con agua hervida. En las huertas es imprescindible la observación de precauciones que eviten fundamentalmente la posibilidad de contaminación con bacilos perjudiciales para la salud. En tal sentido, las letrinas, los sitios de recolección de residuos y los pozos ciegos deben estar situados convenientemente alejados para evitar los riesgos de contaminación. Del mismo modo, debe considerarse un factor importante la calidad del agua utilizada para el riego, la cual podría contener bacterias que, transportadas a los cultivos, transforman a los productos de la cosecha en agentes transmisores de diversas enfermedades diarreicas. El cólera puede ser una de ellas. Lo que se podría definir como enfermedad colérica, es importante decir que es una enfermedad gastroenterítica, esto es una enfermedad que se contagia a través de la ingestión de agua u otros alimentos contaminados con el Vibrio cólera. Es la única posibilidad que se conoce hasta ahora de contagio del cólera, a través de la ingestión. El cólera es una enfermedad netamente humana. Es decir, que el hombre es el principal reservorio del mal y su única víctima. Se adquiere principalmente al ingerir aguas contaminadas con materia fecal de pacientes o portadores, o a través de la ingestión de alimentos crudos contaminados con aguas hervidas. En el interior del estómago, los alimentos son degradados y disueltos por los jugos gástricos. Estos jugos contienen diversas enzimas, en un medio ácido provocado precisamente por el ácido clorhídrico que producen las células parietales del estómago. En los casos de contagio, la acidez gástrica adquiere una importancia fundamental debido a que los vibriones coléricos pueden sobrevivir en medios alcalinos o salinos, pero por el contrario no resisten los medios ácidos. Por ello, al ingresar al estómago, entre los alimentos, podrían ser aniquilados por la acción del ácido clorhídrico. No obstante, si la cantidad de bacilos ingeridos es elevada, muchos pueden sobrevivir a esa acción y trasladarse al interior del intestino delgado, donde finalmente se radican. Una vez alojados en el intestino delgado, los vibriones comienzan a producir una enterotoxina que afecta directamente a las células intestinales. En tal sentido, es importante observar los niveles normales de acidez gástrica, como asimismo controlar el uso de sales antiácidas que disminuyen la acidez estomacal, favoreciendo la proliferación de los gérmenes en el interior del estómago. Estos gérmenes alteran la actividad de las células intestinales, que liberan enormes cantidades de agua y electrolitos, lo que provoca una rápida deshidratación del enfermo.
Esta infección, luego de un periodo de incubación corto, esto es el lapso que media entre la ingestión del elemento contaminante hasta la aparición de los primeros signos o síntomas, transcurre en un promedio entre 6 horas, que se puede extender a 12 o más horas, pero que difícilmente supere las 24 o 36 horas de incubación. Si bien no existen indicios del cólera en los viajes a oriente del marino Marco Polo, ni en las crónicas de los navegantes portugueses anteriores al siglo XVIII, la plaga recorrió el sur de Asia, propagándose a través del mar. Según las investigaciones históricas realizadas en base a referencias de la antigüedad, el primer indicio de brote masivo de cólera tuvo lugar en las fiestas de Gandharva en la India, en 1783. En esa ocasión provocó 20.000 muertes en solo 8 días. De allí partió la primera pandemia en 1827, que invadió importantes zonas del continente asiático. Pocos años más tarde, nuevos rebrotes expandieron las fronteras, cubriendo importantes ciudades de Asia, Europa y norte de África. Paradójicamente, las aguas de algunos ríos que permitían la comunicación entre los pueblos vecinos se transformaron en agentes de contaminación. Es el caso del Ganges, un curso de agua que compendia una increíble variedad de actividades en su entorno. Desde el culto a los difuntos, las oraciones, las purificaciones corporales, el comercio fluvial, todo gira en torno al río. También las enfermedades endémicas. En 1923 se produjo la 6ª pandemia. A partir de allí, la enfermedad se retiró y se transformó en endemia en el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra. Ya en 1865 tuvo lugar una gran epidemia a través de la vía marítima de propagación. Comenzó en la Meca, traída por peregrinos originarios de la India, produciendo allí 300.000 muertos en pocos días. Al finalizar la década del 40 se produjo una reaparición importante del cólera en las Islas Célebes. En esa oportunidad, el agente era diferente al vibrión llamado clásico. Se trataba de un biotipo denominado Tor, descubierto en 1905 en las deposiciones de peregrinos que regresaban de la Meca por el Tor, un sitio de la península del Sinaí. Endémico en estas islas situadas entre Indochina y Australia, en 1961 el mal se extendió hacia otras islas de la región y de allí en todas direcciones hacia el norte asiático, hacia el Golfo Pérsico, alcanzando por el mar Mediterráneo, el sur de Europa, África y finalmente América, a bordo de los modernos medios de transporte. Desde entonces se había considerado al cólera erradicado definitivamente en los principales países del mundo. No obstante, hoy, la llamada enfermedad de los pobres amenaza nuevamente a los pueblos de América. Lima, capital del Perú. La ciudad, recostada sobre el litoral pacífico, se asoma detrás de la neblinosa mañana invernal. Un invierno que sin duda es distinto a otros inviernos limenses. Tal vez este parezca más sombrío, más pálido, incluso más inquietante. Una razón lo justifica. Después de más de 100 años de ausencia, el cólera ha vuelto a América a través de la costa peruana. Al igual que en epidemias anteriores, llegó por el mar, desembarcando en puertos con población en condiciones deficientes de supervivencia y hacinamiento, en un medio ambiente con agua no totalmente potable, sin servicios cloacales, para proliferar en las zonas de poca higiene y mucha pobreza. La peste tomó en primer término a Lima, ciudad donde el agua potable que bebe más de la mitad de sus habitantes se contamina diariamente con unas 25 toneladas de desperdicios domésticos,
industriales y desagües cloacales. El bacilo, que ya ha afectado a miles de habitantes de las poblaciones suburbanas, ha trepado la montaña e infectado por el este a la zona serrana de Cajamarca, donde nace el río Marañón, uno de los afluentes de la cuenca del Amazonas. El resultado, 1000 enfermos nuevos cada 24 horas. La diarrea profusa, los calambres abdominales, la falta de fiebre habitualmente y la presencia de vómitos alimenticios solamente en la primera etapa de enfermedad caracterizan el episodio agudo de cólera. Independientemente de esto, hay que enfatizar que es una enfermedad que debilita ostensiblemente al paciente, le otorga un estado de cansancio denominado astenia, que hace que ese sujeto apenas pueda levantar los miembros debido a la gran deshidratación y a la pérdida profusa de sodio, de potasio, de calcio, de glucosa y de otros elementos que circulan en la sangre del paciente. Cuando un individuo es atacado por el vibrio cólera, debe considerarse fundamentalmente su pérdida de peso por deshidratación. La cama debe contar con el conducto para las deposiciones y sábana impermeable de material plástico. El paciente infectado pierde sus fuerzas, por lo que debe estar postrado. Es cuando comienzan las deyecciones permanentes, acompañadas por fuertes dolores abdominales. Su rostro presenta pómulos muy salientes y ojos hundidos en sus órbitas. La lengua toma un color parduzco. Su aspecto físico adquiere las características de una deshidratación rápida, es decir, la piel macilenta, sin elasticidad, con abundante sudoración al principio y luego seca. Las manos se tornan muy frías y rugosas. Su temperatura oscila entre los 36 y los 37 grados centígrados. La tensión arterial desciende notoriamente. El pulso radial se torna imperceptible y el ritmo cardíaco aumenta a 130 o 140 pulsaciones por minuto. En los casos agudos, estos síntomas se agravan aún más. El enfermo pierde la conciencia y permanece en un estado de muerte aparente. Para contrarrestar los efectos del cólera, se debe rehidratar al paciente para que recupere su equilibrio hídrico, es decir, el agua y los electrolitos perdidos en las deposiciones. Durante el tratamiento se efectúa una medición constante del volumen de sus deposiciones. Mediante recipientes adecuados, se controla el líquido vertido por los pacientes cuya deshidratación en casos agudos puede alcanzar al 15% de su peso corporal, es decir, unos 9 kilos perdidos en pacientes de 60 kilogramos. Las deyecciones son totalmente líquidas, con color y forma de agua de arroz, y pueden llegar a 1 litro por hora. La duración y el volumen de la diarrea dependen de la eficacia del tratamiento empleado. En los casos agudos es recomendable la administración de una solución de cloruro de sodio, potasio, calcio, cloro y lactato, que se suministra en los adultos a través de la vena del brazo o por vía femoral. En los casos moderados, es suficiente el tratamiento de hidratación oral y las cantidades de solución ingerida deben guardar relación con el volumen de las deyecciones. Cuando la intoxicación es intensa, puede producir el colapso y la muerte a las pocas horas de sobrevenir los primeros síntomas. No obstante, si se trabaja con rapidez, los efectos de mejoría son notables. Con un tratamiento eficaz, la enfermedad dura alrededor de 40 horas y no excede de los 2 días. La rehidratación oral es efectiva únicamente en pacientes moderados y no en los casos de shock o deshidratación aguda. En todos los casos, la terapia oral debe ser consultada con personal médico, ya que depende del estado de cada enfermo.
En las zonas endémicas, los agentes sanitarios recorren los poblados impartiendo claramente las instrucciones para el modo de empleo de las sales de rehidratación, no solamente para el cólera, sino para distintos tipos de enfermedades diarreicas causadas por otras especies de vibriones que se encuentran en el agua. El preparado para el tratamiento oral es sencillo y contiene básicamente cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio y glucosa, disueltos en agua potable. El cólera es más grave cuando ataca a los ancianos y a los niños. Las mujeres embarazadas que se contagian pueden llegar a abortar y corren el riesgo de perder la vida por el shock de deshidratación. Y en todos los casos, la enfermedad no inmuniza, salvo en una primera etapa, a quienes la hayan padecido. El cólera avanza hacia donde van los infectados. Sus deposiciones son un cultivo puro de bacilos. Los vehículos son las personas, las ropas, el agua, los insectos. Aunque los índices de mortalidad son mínimos en los sitios donde se toman medidas preventivas de profilaxis, su velocidad de avance es asombrosa. En Sudamérica, desde el Perú subió hacia el norte y en menos de 10 días penetró en el Ecuador. Luego alcanzó rápidamente Colombia. A través de la cuenca del Amazonas llegó a Brasil y hacia el sur produjo casos aislados en Chile. Debido a su situación geográfica, el cólera podría penetrar en territorio argentino a través de núcleos de asentamiento humano situados en regiones subtropicales, cercanas a cursos de agua y que no cuenten con las necesidades sanitarias básicas. El bacilo encontraría allí un medio propicio para la temible difusión de este flagelo, una verdadera amenaza del siglo XX. Argentina es un país de extensas fronteras. Su litoral marino constituye, a través del agua, una vía de penetración de diversas especies de bacterias causantes de enfermedades variadas, entre las que se cuentan también las diarreicas. Asimismo, muchos gérmenes pueden ingresar incluso a regiones frías, traídos por los portadores sanos, es decir, viajeros que aún no han contraído la enfermedad, pero pueden contagiar a otras personas, o por animales contaminados con las bacterias. De esa forma, los bacilos pueden trasladarse de una región a otra, incluso llegar hasta las grandes ciudades densamente pobladas. Los centros urbanos importantes, si bien cuentan con suficiente infraestructura sanitaria, poseen también altos índices poblacionales e industriales, y muchos sitios donde las condiciones de sanidad y contaminación favorecen la proliferación de gérmenes nocivos para la salud. Frente al riesgo de aparición del cólera, consideramos que es fundamental que este problema se enfoque dentro del programa de prevención de la enfermedad diarreica aguda. Entonces, el problema es pensar en las medidas de prevención y en la forma de tratamiento adecuado de la diarrea, que es un problema que es frecuente entre nosotros. Entre las medidas básicas de prevención contra el ingreso de agentes patógenos peligrosos, como en este caso el vibrio cólera, y con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, los municipios de la costa bonaerense realizan constantes controles en las aguas del Río de la Plata. En el operativo, intervienen profesionales de las áreas de control químico y bacteriológico, quienes determinarán posteriormente los componentes del agua. Tanto las aguas profundas como las subterráneas y las superficiales poseen contaminación química y contaminación bacteriológica. La diferencia, por ejemplo, se da en que las aguas subterráneas presentan 4 o 5 bacterias por centímetro cuadrado, en tanto que el agua del Río de la Plata, a unos 100 metros de la costa, contienen más de 500 bacterias por centímetro cuadrado y están contaminadas incluso a 10 kilómetros de la costa. Las bacterias provenientes de la flora del fondo marino son en general inofensivas, pero las aguas que entran en contacto con residuos provenientes de excreciones humanas o animales son consideradas altamente contaminadas
y deben ser cuidadosamente purificadas antes de destinarlas al consumo de la población. De allí la importancia de los controles químicos que determinan el total estado de salubridad de las aguas o de aquellos productos como jugos o bebidas refrescantes que utilizan el agua potable como materia prima. En tal sentido, también es recomendable la adquisición de estas bebidas en comercios que demuestren al consumidor la debida confianza respecto a los productos que tienen a la venta. También resulta altamente necesaria toda la información posible sobre los riesgos de contaminación del vibrio cólera. Dentro de las campañas de prevención, el conocimiento de la enfermedad y sus formas de contagio cumple un rol fundamental. La finalidad es crear una concientización real en los centros poblacionales, especialmente los de mayor riesgo, para que la prevención actúe como barrera ante la amenaza creciente del mal. El agua potable y el destino final de todo lo que salga del hombre. Señora, tenga la gentileza, por favor, de abrirnos la puerta. No se puede, señor, escúchame. Pase, yo no tengo problema, pero no es mío esto. Esto no es mío. No se haga problema, señora, que nosotros sabemos. Existen muchos establecimientos que operan desde la clandestinidad, elaborando productos para consumo público de dudosa calidad. En tales circunstancias, los municipios, a través de sus departamentos de control, efectúan operativos de inspección para detectar cualquier tipo de anormalidad en lo que se refiere al aspecto sanitario de los establecimientos que elaboran insumos relacionados con la alimentación. Precisamente las características de clandestinidad muchas veces provocan situaciones anormales, donde se destaca notoriamente la falta de higiene y las condiciones altamente peligrosas de contaminación. La falta de autorizaciones, permisos y controles deriva en este caso en un total estado de abandono sin ningún tipo de norma sanitaria. Ante tales anormalidades, en base a las disposiciones municipales de salubridad, se procede a la correspondiente clausura del lugar. Por el contrario, las condiciones de salubridad e higiene en todo establecimiento elaborador de bebidas deben ser prioritarias. El agua para consumo debe ser adecuadamente potabilizada. La purificación y el filtrado son etapas indispensables y parte de las normas dictaminadas por el Instituto Verificador del Estado de Salubridad de la Soda. Estos métodos deben asegurar fehacientemente la perfecta calidad de la bebida elaborada, como asimismo un adecuado equilibrio electrolítico entre sus componentes minerales. En los sitios donde no se cuenta con red de distribución de agua, las perforaciones deben ser profundas, evitando las primeras napas freáticas que están muy contaminadas, como asimismo la cercanía de pozos ciegos, zanjas y canales de desagüe. El agua de bombeo que se utiliza para el lavado de vajilla, alimentos y consumo familiar debe ser convenientemente purificada, como correcta medida de prevención. Otra de las medidas preventivas para evitar riesgos de ingestión de bacterias patógenas que pueda contener el agua es el lavado de los tanques de almacenamiento. La limpieza debe ser minuciosa, empleando soluciones cloradas y repitiéndose periódicamente. Esta enfermedad tiene sus orígenes en el delta del río Ganges, en la India, desde donde se ha propagado a otros países asiáticos, africanos y europeos.
En muchos poblados rurales con altas tasas de viviendas sin infraestructura sanitaria básica, se imparten conocimientos esenciales sobre los métodos de purificación del agua para consumo, como así también las características más notorias de los efectos de una epidemia de cólera. Su objetivo, crear conciencia de la seriedad de la situación en casos de brotes epidémicos. Los modos de transmisión son fundamentalmente por la ingestión de aguas contaminadas con materia fecal o vómitos de una persona afectada y en menor grado por alimentos afectados por aguas contaminadas, manos sucias o moscas. Si no tiene agua corriente, hierva el agua entre 3 y 5 minutos y agregue 2 gotas de lavandina concentrada por litro de agua. También entre los más jóvenes la difusión se lleva a cabo para asegurar una concientización colectiva en todo el grupo familiar. La consigna es clara: no alarmar, simplemente advertir. La situación lo exige, el riesgo no está lejos. Los problemas de la contaminación en los puertos y en los cursos de agua se han ido incrementando con la multiplicación del género humano y han corrido paralelos al desarrollo industrial. Un desarrollo que, en ocasiones, se ha logrado sacrificando las normas de salubridad. Tales normas fueron olvidadas, tratando de lograr primero la expansión para encarar a posteriori la problemática de la contaminación. Esta conducta es condenada debido a los riesgos a que se expone el hombre, al crearse lugares insalubres de trabajo, lo cual se extiende a toda la población, la que se ve perjudicada por la progresiva contaminación del medio ambiente provocada por muchas industrias. En la actualidad, con el conocimiento de los peligros que traen aparejados ciertas maniobras con desechos industriales arrojados a los cursos de agua, con los adelantos de la tecnología y considerando el respeto que se debe tener por la vida humana, el panorama debe cambiar por completo. Las prioridades deben ser, primero, la preservación del medio ambiente. Segundo, el desarrollo industrial. Si bien es exacto, como afirman algunos ecologistas, que el progreso económico e industrial es inseparable de los problemas de la contaminación, se deben agotar todos los medios para disminuir desde un comienzo aquellos problemas y no llegar a condiciones que hagan luego casi imposible la vida humana o que destruyan la armonía de la naturaleza a la que es necesario cuidar y respetar. Para que ello sea posible, se debe tener en cuenta que habrá que responder al incremento industrial con un efectivo tratamiento de los residuos, en especial los efluentes tóxicos o los desechos orgánicos muy peligrosos para el hombre. De esa forma, a través de eficientes procesos químicos y biológicos, se evitaría la contaminación hídrica y sus terribles consecuencias, como la masiva mortandad de peces y otros organismos marinos. Estos hechos, a su vez, provocan una gran proliferación de insectos que resultan peligrosos como transmisores de bacterias nocivas, como el vibrión colérico. En la planta potabilizadora de Obras Sanitarias de la Nación se realiza el tratamiento de millones de litros de agua para consumo. En los gigantescos piletones, el agua es decantada, filtrada y procesada mediante el suministro de cloro a razón de unos 14.000 kilogramos por día. Cal, 48 toneladas diarias y coagulantes, 500 toneladas por jornada. Asimismo, se emplean polielectrolitos cuando el agua ingresa con alta turbiedad.
En el laboratorio se controla la dosificación de los productos químicos empleados en el tratamiento del agua. La provisión diaria de agua potable alcanza unos 3.600.000 litros, distribuidos por las plantas de rebombeo a la capital federal y 14 partidos del conurbano bonaerense, que totalizan unas 10 millones de personas. Desde el período colonial, cuando Buenos Aires era parte del virreinato del Río de la Plata, ya el riachuelo de Barracas constituía un centro de contaminación debido a los desechos de los saladeros de carne arrojados a su cauce. Muchos años más tarde, Florentino Ameguino afirmaba que el riachuelo había formado en su desembocadura un depósito de lodo contaminado de más de 3 metros de espesor. Del mismo modo, los elementos contaminantes que se hallan en suspensión en el agua incrementan las condiciones de insalubridad. En la actualidad, los métodos modernos facilitan la tarea de inspeccionar los túneles de las redes cloacales. Sin embargo, al igual que en aquellos tiempos del Buenos Aires colonial, los residuos industriales continúan generando peligrosos centros de contaminación, incluso en sitios densamente poblados de la ciudad. En las entrañas de la urbe, los buzos realizan riesgosas tareas, enterrados en los cúmulos residuales para liberar los conductos atascados de materiales de desecho. En tanto, como en una tensa vigilia, los cuerpos médicos del Hospital Muñiz han desplegado su estrategia preventiva. Todo está listo para recibir y controlar los primeros brotes de cólera. Esta unidad que estamos viendo es la unidad A, que está destinada a los pacientes que tengan una deshidratación moderada. Este nivel o este sector tiene 12 camas y un sector contiguo con 6 camas más. Aquí van a estar entonces destinados los pacientes con una deshidratación moderada. Esta es la unidad B. Está destinada para los pacientes con deshidratación grave y shock. Aquí el paciente va a recibir una hidratación rápida por medio de una vía central, en la cual se le va a administrar soluciones hidroelectrolíticas en aproximadamente 2 litros en los primeros 30 minutos, para seguir luego, en las próximas horas, a completar 9 litros. La diarrea aguda, además de ser el principal síntoma del cólera, es uno de los problemas más frecuentes en pediatría y una causa importante de mortalidad infantil. El efecto principal es la deshidratación. En los laboratorios, en base a las normas internacionales, se elabora una fórmula que contiene sodio, potasio, cloro, bicarbonato y glucosa, electrolitos esenciales para el organismo humano. Todo sujeto que tiene una deposición con una frecuencia de una cada 15 minutos o cada 30 minutos, en donde en cada deposición pueda perder más de 1 litro de agua y de sales, configura un cuadro coleriforme grave que merece, que exige, diría yo, una internación inmediata para que en forma también precoz y heroica se le reponga por vía intravenosa el agua y las sales que ha perdido. El método de la solución de sales para rehidratación oral ha sido adoptado por la Organización Mundial de la Salud en su programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y precisamente constituye una excelente terapia para el tratamiento de diarreas agudas. Hoy, detrás de las fronteras geográficas, la amenaza de un brote colérico se cierne sobre los pueblos, las ciudades, los grandes conglomerados humanos. El mejor ejemplo para contrarrestarlo es estar prevenido cuidando nuestra salud, ya que preservar la salud es preservar la vida. Gracias.
a la vida que me ha dado tanto, metió el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo